En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas
haberlas lacerado mi maldad. No merecía tanto amor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Señor, te damos gracias porque nos das la posibilidad de acercarnos a tu presencia. Te damos gracias porque por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario hoy podemos acercarnos con confianza a ti, Señor. Y podemos reconocer lo que tú has hecho por nosotros. Queremos cantarte, queremos glorificar tu nombre, queremos decirte, Señor, todo lo importante que eres para nosotros, Señor, y cómo has transformado nuestra vida. Y queremos también que la gente se una con nosotros y escuche el milagro de la salvación que ha sido propicio en la cruz del Calvario. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Puede haber que mi Cristo vino a este mundo a padecer. Él siendo rey se humilló por ti, por mí.
salvación, de gozar mi salvación, de compartir sin temor, de vivir en libertad, de poderle adorar, de gozar mi salvación, de compartir sin temor, de vivir en libertad, de poderle adorar. Nada más glorioso puede haber que mi Cristo vino a este mundo a padecer. Él siendo rey se humilló por ti, por mí. Es incomparable, no lo puedo comprender. Solo sé que no había otra manera para que yo tuviera libertad, y que fue por su enorme sacrificio que me dio la posibilidad de gozar mi salvación, de gozar mi salvación, De compartir sin temor, de vivir en libertad, de poderle adorar, de gozar mi salvación, de compartir sin temor, de vivir en libertad, de poderle adorar. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado en Cristo. Gracias porque hoy podemos acercarnos y alabarte, Señor.
la creación. Tú eres digno de recibir toda la honra y toda la alabanza. Dile. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor. Vamos con nosotros. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor. Cántale, eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Queremos darte gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Jesús, porque menospreciaste, Señor, la humillación, el oprobio, y nuestro castigo fue sobre ti, Señor. Por tu llaga, por tus heridas fuimos sanados, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestro pecado fue quien te llevó a ese lugar. Entregaste tu vida por nosotros, Señor. Perdónanos si a veces menospreciamos ese sacrificio. Queremos darte gracias el día de hoy y reconocer tu amor y tu misericordia para nuestras vidas, Señor. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió, pensándolo más bien, yo fui el que coronó
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vamos, adórale, dile, tú eres digno, Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Tú eres digno. Digno es el Señor. Dile al Señor, digno eres tú. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo
Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto estar el día de hoy transmitiendo para todos ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarles a que consideremos la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Si tienes la oportunidad de seguirnos con la Biblia en esta lectura que yo haré, te lo agradeceré. Primera a los Corintios 2, del 1 al 5, dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al recordar el día de hoy la crucifixión de Cristo, es muy importante tratar de entender el mensaje que nos da la cruz de Cristo. No es nada extraño que algunas personas se sientan un tanto contrariados por el gran poder que hay en ver a Cristo clavado en un madero, cuando la cruz significaría para muchos vergüenza, derrota o debilidad. ¿Qué es lo que hace que el mensaje de la cruz sea tan poderoso a pesar de que parecería todo lo contrario? Esta paradoja es la que hizo que algunos judíos y también otros griegos fueran estorbados para ir a Dios y para reconocer que Jesús era Dios mismo, ya que les era difícil entender cómo Dios podía asumir esa condición. A ellos les parecía increíble que Dios mismo tomara forma de hombre y muriese en la forma en la que murió. Sin embargo, a pesar de que para muchos este mensaje de la cruz pareció una locura, a millones de personas este mensaje es un mensaje poderoso. Hoy nos vamos a centrar en resaltar que es necesario recuperar lo sencillo y al mismo tiempo poderoso del mensaje de la cruz. La iglesia debe de saber y debe conocer que no necesitamos un mensaje rebuscado, no necesitamos un mensaje encumbrado o intelectualoide que trate de impresionar a las personas, sino más bien necesitamos un mensaje desbordado de imágenes verbales que muestren a Cristo crucificado, al Dios de amor que se entregó por toda la humanidad para nuestra salvación. Ese es el mensaje que debemos de dar y que debemos de comunicar con claridad. Hoy entonces compartiré este mensaje en el cual lo dividiré en tres partes. Hay tres cosas que hizo el apóstol Pablo al comunicar el mensaje del Evangelio y son las mismas tres cosas que nosotros tenemos que hacer al comunicar el Evangelio. Quiero decirte entonces que comunicar el mensaje del Evangelio debe de hacerse con sencillez. En segundo lugar, debe de hacerse con humildad. Y en tercer lugar, debe de hacerse en el poder del Espíritu Santo. Leíamos hace unos momentos la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Y hoy quisiera que nos centráramos en los primeros dos versículos para hablar acerca de la sencillez del mensaje del Evangelio. Dice la palabra: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando leemos estos primeros dos versículos, nos podemos dar cuenta de cómo el apóstol Pablo les dice a los corintios que cuando él llegó a ellos para visitarles y para comunicarles el Evangelio, no llegó hablándoles con palabras de humana sabiduría, sino de una manera sencilla, de una manera efectiva, para presentarles a Cristo
y no solamente a Cristo, sino a Cristo crucificado. Cuando Pablo llegó por primera vez a la ciudad de Corinto, él había estado anteriormente en Atenas. Y ahí en Atenas él había tenido una experiencia no muy positiva al compartir el Evangelio. Él había tratado de disertar y de comunicar el Evangelio a personas que se encontraban reunidas allí, que se dedicaban a la filosofía, como lo eran los epicúreos y eran los estoicos. En Hechos capítulo número 17, en los versículos 16 al 31, podemos darnos cuenta de este encuentro que tuvo el apóstol Pablo con estos dos grupos de filósofos. Y podemos ahí notar cómo el apóstol Pablo introdujo el mensaje del Evangelio haciendo referencia a cosas que eran de interés para este grupo de filósofos. Él habló de cosas que eran interesantes para ellos, pero luego al final enfocó en Cristo y habló acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y cuando él llegó a este punto, es cuando entonces se burlaron de él y ya no lo quisieron escuchar. Esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo, en la cual él, previo a llegar a Corinto, había sido desechado por parte de estos filósofos, le hizo cambiar la manera en la cual él presentó entonces el mensaje en Corinto. Ese discurso que quizás pudo haber sido muy elocuente, fue cambiado ante esta audiencia de corintios, pues él entendió y comprendió que el mensaje tenía que ser dado de manera sencilla. Quiero decirles que el apóstol Pablo no era una persona que no tuviera conocimiento de la filosofía y del pensamiento de esa época. Hay incluso algunos pasajes bíblicos que nosotros podemos encontrar en los cuales él hace citas textuales de algunos filósofos de aquella época. Por ejemplo, encontramos en Hechos 17:28 que él cita a un filósofo llamado Arato, cuando él dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Este pasaje que acabo de leer es un pasaje que era una cita textual de un filósofo de aquella época. También encontramos en Tito capítulo 1 versículo 12 la cita que hace a otro filósofo más, como era Epiménides, cuando él dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y podemos incluso encontrar otra referencia más a otro filósofo en 1 Corintios 15:33. Este filósofo se llamaba Menandro, cuando dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que con esto quiero mostrarte a ti que el apóstol Pablo era una persona que conocía perfectamente el pensamiento de la época y estaba familiarizado con los filósofos de la época. Sin embargo, luego de la experiencia que él tuvo en Atenas, él llega a Corinto y entonces él decidió compartir el mensaje del Evangelio de una manera sencilla, a pesar incluso no solo de conocer el pensamiento de la época, sino hasta de hablar varios idiomas. Este hombre era un hombre muy preparado. En Hechos 21:40 podemos ver cómo él conocía la lengua hebrea. Y luego en Hechos 21:37 podemos también notar que él conocía la lengua griega. Algunos comentaristas han llegado a decir que el apóstol Pablo era políglota y que por lo menos 5 a 6 lenguas manejaba. Sin embargo, cuando él llega a Corinto, él no utilizó la retórica. Él no utilizó argumentos persuasivos para tratar de convencer a esta iglesia, no utilizó la oratoria, sino que en realidad él escogió el presentar el Evangelio de Dios de una manera muy distinta. Y esto tiene que ver también
no solamente con esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo, sino que tuvo que ver con el entendimiento que logró llegar a tener acerca de la manera en la cual Cristo también vino a presentar el mensaje. Para agrandar el reino de Dios, Cristo escogió un camino que no sería común para nadie. Él escogió el camino de la cruz. Algo que desde la perspectiva humana parecía una tontería. Sin embargo, Jesús dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y eso es precisamente lo que sucedió o lo que ocurrió. Gente se veía y todavía se ve atraída hacia un Salvador que se entregó por completo en la cruz para morir y así mostrar el servicio que Él quería dar a los demás. De la misma manera, el apóstol Pablo decidió no depender de la capacidad retórica para proclamar los misterios de Dios. No discutió hasta hacer a los corintios creer en Cristo. No utilizó silogismos enrollados para tratar de arrastrar a ellos hacia la fe. No les maravilló con una voz profunda ni con gestos manipulativos. No utilizó ninguna de las destrezas humanas que quizás las conocía y las podía usar, sino que simplemente les habló de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Y quiero decirte que con eso le bastó. Por ello, al comunicar el Evangelio, tenemos que hacerlo de manera sencilla. Las formas a veces más inverosímiles, las formas aparentemente limitadas son las que dan resultado, así como la cruz de Cristo ha obtenido resultados. Para ver un ejemplo de cómo el apóstol Pablo hizo eso, podríamos ir a Hechos capítulo 13 del 16 al 41. Ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos podemos ver cómo el apóstol Pablo va relatando su conversión, pero parte hablando, al dar su testimonio, de algunas breves palabras sobre la obra de Dios con el pueblo de Israel, desde Moisés hasta David. Luego podemos seguir notando cómo establece una conexión entre David y Jesús. Luego pasa a relatar brevemente el ministerio de Juan el Bautista, pero después de esto, él directamente se va a centrar en los eventos que culminaron en la crucifixión de Jesús. Les va a hablar acerca de la resurrección de Cristo, de sus apariciones ante testigos después de ser resucitado, y va a concluir recontando las bendiciones logradas como resultado de la muerte y resurrección de Cristo. Como notamos, si uno estudiara el mensaje o el sermón que da el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que el mensaje es sumamente sencillo. Así es que lo primero que te quiero decir es que el mensaje de la cruz debe de ser un mensaje sencillo. En segundo lugar, quiero compartirles ahora respecto a la necesidad de que el mensaje del Evangelio sea presentado no solo con sencillez, sino con humildad. Leemos en los versículos 3 y 4: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio radica en que el predicador lo presente con toda humildad. Cuando Pablo llegó a Corinto, no presentó una actitud de excesiva confianza, aun cuando pudo haberlo hecho debido a sus importantes dotes intelectuales. Él era una persona que tenía amplio conocimiento, era una persona sumamente inteligente. Sin embargo, con toda humildad se sujetó y solamente permitió que fuese Dios el que mostrara el mensaje que él quería dar. Él refiere en los versículos que acabamos de leer que estuvo entre ellos con debilidad, con mucho temor y con temblor. Y cuando el apóstol Pablo dice que estuvo frente a ellos con debilidad, él está utilizando una palabra griega que es la palabra
aseneia. Esta palabra griega significa debilidad, pero también es una palabra que puede significar o se puede utilizar para las personas que se encuentran enfermas. Así que eso nos puede dar una idea respecto a qué estaba tratando de decir el apóstol Pablo que debía de hacer cuando comunicaba el evangelio. Luego podemos también darnos cuenta que él señala que se presentó con mucho temor y con mucho temblor. La palabra temor también viene de una palabra griega, y la palabra griega es la palabra phobos. La palabra también que se utiliza para temblor es una palabra que viene del griego tromos. Lo que sugiere estas dos palabras cuando el apóstol Pablo las está utilizando es que él presentó el mensaje del evangelio con una temblorosa ansiedad, que el apóstol Pablo tuvo una actitud ansiosa al estar predicando. Y algo que nosotros debemos de aprender como predicadores es que ningún predicador debe de permitirse un exceso de confianza cuando va a compartir el evangelio, a pesar de la preparación espiritual que pueda llegar a tener, o incluso a pesar de la preparación también académica que esta persona tiene. Debemos de ser sencillos y debemos de ser humildes cuando estamos presentando el mensaje del evangelio. Cuando uno predica con temor y temblor, lo hace porque sabe que la predicación solo es posible si el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y si dependemos única y exclusivamente de Él. La humildad se expresa a través de reconocer nuestras debilidades y de predicar con temor y con temblor. Saben, quizás una de las razones por las cuales el apóstol Pablo sentía este temor y temblor no solamente era porque era una persona humilde, sino porque sabía que aquellas personas que escuchaban su mensaje, que aquellas personas que habrían de oírle, podían responder a veces de manera positiva y en otras ocasiones de manera muy negativa. El apóstol Pablo tuvo que padecer persecución por causa de predicar el evangelio, pero el apóstol Pablo también tuvo respuestas positivas. Por otro lado, el apóstol Pablo sabía que de ese mensaje dependía en mucho el destino final de las personas que estaban escuchándole. Así que la razón por la cual él era humilde al presentar el mensaje es porque sabía la trascendencia que tenía la palabra que él tenía que comunicar a las personas que lo estaban escuchando. Ese mismo temor y temblor es el mismo temor y temblor que nosotros también debemos de tener cuando presentamos el mensaje del evangelio. Nuestra predicación no debe de ser con palabra de humana sabiduría. Nuestra predicación no debe de ser con palabras persuasivas. Lo que debemos simplemente de proclamar es el cumplimiento de la Escritura. Es la inauguración de una nueva edad. El linaje de Jesús trazado hasta el rey David, la muerte de Jesús en una cruz, el entierro de Jesús, la resurrección de Jesús, la exaltación de Cristo y la promesa de que Jesús volverá para juzgar y para salvar, son aquellas cosas que proclamaba el apóstol Pablo y que nosotros debemos de proclamar. Así de sencillo y así de humilde debe de ser nuestro mensaje. Sencillo, humilde, pero poderoso. Finalmente quiero decirte que al comunicar el mensaje debemos de hacerlo con el respaldo del Espíritu Santo. Dice el versículo 5 de la primera carta a los Corintios capítulo 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio radica en el respaldo del Espíritu Santo. Si alguien quiere ser exitoso en este oficio de predicar y de anunciar el Evangelio, tiene que entender que es sumamente importante el respaldo del Espíritu Santo en su vida.
Quizás podemos ser elocuentes, podemos ser muy hábiles en la retórica, podemos expresar ideas sin ninguna dificultad. La gente puede encontrar una orden en nuestras ideas, didáctica incluso en la forma en la cual lo presentamos. Pero si esto no está respaldado por el poder del Espíritu Santo, entonces nuestro mensaje no tendrá el efecto que debiera en la vida de las personas. Es muy importante que nosotros asumamos el compromiso de buscar al Señor. Jesús mismo dio a conocer que el mensaje solo podía ser efectivo por medio del poder del Espíritu Santo. Recordará usted cómo Jesús, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo número 8, le refirió a sus discípulos antes de ascender, que era importante que antes de predicar el Evangelio, ellos primeramente recibieran el poder del Espíritu Santo. Y Él les dijo literalmente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol de Pablo sabía que el Evangelio era poderoso. Por eso leemos también en alguna de sus cartas, en Romanos capítulo 1 del 14 al 17, que él entendió que este evangelio era poderoso para producir salvación. Era poderoso porque tenía alcances universales y era poderoso porque condicionaba la salvación a solamente creer. Fíjense lo que dice Romanos 1, 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué mensaje tan poderoso conocía que tenía el apóstol Pablo, y sabía que este mensaje no era de él, sino que era de Dios. Por eso predicó el Evangelio y lo hizo de manera sencilla. Predicó el Evangelio y lo hizo de manera humilde. Predicó el Evangelio, pero lo hizo no dependiendo en sí mismo, sino dependiendo en el poder del Espíritu Santo. Sabía que su mensaje podía cambiar vidas y transformar vidas, y es algo que nosotros debemos recuperar. Cuando nosotros vemos al Cristo crucificado, cuando nosotros observamos a Jesús muriendo en una cruz, quizás pensemos que debamos de dar algún mensaje distinto, porque ese mensaje pareciera que lo único que puede producir en la vida de las personas pues es lástima o tristeza. Pero el mensaje de la cruz sigue siendo poderoso. El mensaje de la cruz todavía puede transformar vidas. Tan es así que tú y yo fuimos transformados por ese mensaje del Cristo crucificado. Hoy quiero decirte y recordarte que nuestro mensaje debe seguir siendo dado de la forma en la que el apóstol Pablo lo predicó y lo anunció. No sientas que tu mensaje no es importante, porque el mensaje que tú das es el mensaje de Dios. Hazlo con sencillez, hazlo con humildad, hazlo en el poder del Espíritu Santo y cree que ese mensaje transformará vidas. Cristo cambió la vida de aquel hombre llamado Juan de la Cruz, que escribió un soneto con el cual quiero terminar, que habla acerca precisamente del poder de la cruz. Y dice: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera,
Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. El sacrificio de Cristo en la cruz nos tiene hoy rendidos ante Jesús, agradecidos por su salvación, por su amor, por su misericordia. La pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿cuántos más podrían rendirse ante Él si tan solo tú y yo recuperáramos el mensaje poderoso de la cruz? ¿Cuántos más podrían venir a Cristo si tan solo nosotros creyésemos que con un mensaje sencillo, humilde y lleno del Espíritu Santo, las personas pueden rendir su vida al Cristo crucificado? Hoy que estamos celebrando la muerte de Cristo, quiero invitarte a que reflexiones y a que pienses si en realidad estás comunicando este mensaje a los demás. Y quiero invitarte a que te comprometas a seguir compartiendo este mensaje de manera sencilla, humilde y en el poder del Espíritu Santo. Te invito a hacer una oración. Ora conmigo ahí donde estás en tu lugar. Señor Dios, te damos gracias esta tarde, porque tú un día tuviste misericordia de nosotros y quisiste venir a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio nosotros pudimos obtener salvación. Te agradecemos, Señor, que hayas tenido, Señor, en poco los pecados que nosotros habíamos cometido. Y gracias te damos, Señor, porque siendo los más viles de los pecadores, tú nos amaste, Señor, y nos llamaste para estar cerca de ti. Dios, nos cautivaste de una manera sencilla. Quizás algunos de nosotros llegamos a ti de una forma en la cual ni nos imaginábamos que podíamos ser tocados por ti. Padre, en esta hora que estamos orando, yo te pido que si alguien nos está escuchando a través de algún medio electrónico, quizás de una manera sencilla, inverosímil, pueda hoy también acercarse a ti. Dios, quizás no he predicado con la elocuencia que yo quisiera o que yo pudiera, pero Dios, he presentado este mensaje de manera sencilla, simple, humilde y confiando en que es tu Espíritu Santo el que puede transformar y cambiar vidas. Cambia vidas y transforma corazones. Y haz, Señor, que nos volvamos a ti y que estemos todos nosotros agradecidos por el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te amamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.